me dirijo a todo el público en general. Debido a lo que pasa con esta pandemia, que cada minuto se muere más gente y que por más que escuchemos mensajes de un lado y de otro diciendo varias versiones, que a lo mejor fue provocado por ciertos gobiernos, que es una guerra bacteriológica, otros que dicen que a lo mejor es un juicio de Dios, porque Dios ya está harto de tanta maldad en el mundo. Otros dicen que fue un descuido de un laboratorio en China, otros dicen que por comer murciélagos, etcétera. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe y Él también tiene el poder para parar esta pandemia sin importar quién lo haya provocado. Pero para que Dios lo pare necesitamos pedírselo, y no solo un grupito de gente que va a las iglesias, sino toda la población, todas las naciones. Dios está lleno de tanto amor por la humanidad que por eso nos dio a su Hijo Jesucristo. Porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él quiere lo mejor para la humanidad, solo que anhela que se acerquen a Él. Y para que Dios nos escuche necesitamos primero pedirle perdón, porque la Biblia dice lo siguiente, Proverbios 19:15-29. Dios está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. A todos nos surge, a todos los habitantes de esta tierra nos surge que se acabe esta pandemia. Así que son tiempos de arrepentimiento delante de Dios para que Él atienda nuestra oración y pare esta pandemia. Y a lo mejor tú dices, ¿de qué debo yo de arrepentirme? Y yo te digo, pues de los pecados. Y tú dirás, ¿pero qué son pecados? Pecados, violar un mandamiento de Dios, hacer lo que Dios dijo que no hiciéramos. Es como quebrantar una regla de la ciudad en las carreteras. Si te dice la señal de tránsito no ir a más velocidad de 60 millas y alguien va en 70 millas, si lo agarra la policía le van a dar un ticket de seguro. Así es con Dios, violar sus mandamientos. Por eso tenemos un solo Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y por supuesto nos creó a nosotros. Y hay una Biblia, esta, que tiene la palabra de Dios. Así que la Biblia es un manual del fabricante del mundo entero, o sea, el único Dios. Y ahí se nos enseña cómo debemos conducirnos nosotros, cómo debemos vivir en esta tierra donde Dios nos puso. Por lo tanto, Dios nos enseña a través de la Biblia. Dice en Juan, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de él no puede pecar, porque él es nacido de Dios. Desafortunadamente, las nuevas generaciones han crecido en medio de familias con sus valores deteriorados, con vidas tan llenas de pecado que a sus hijos les han enseñado con su propio ejemplo cómo vivir una vida sin tener que arrepentirse ni darle cuenta a nadie de sus hechos. En pocas palabras, sin Dios en sus vidas. Asimismo, los medios de comunicación se han corrompido al extremo, enseñándole a las comunidades y naciones enteras a blasfemar de Dios, a ser desobedientes, a quebrantar las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Y cómo es que les enseñan? Por medio de películas, novelas, cantantes obscenos, series donde se muestra toda clase de pecado, ¿sí? Toda como el adulterio, como la fornicación, el homosexualismo, lesbianismo, la pornografía, la violencia, rapiña, la estafa, drogas, la idolatría, hasta la brujería, el espiritismo, etcétera, ¿sí? Y también los gobiernos se han vuelto tan corruptos porque han permitido leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Se han encargado de echar al piso, de tumbar las reglas de Dios, de pisotear sus mandamientos. Te informo lo que dice la Biblia en su palabra acerca de estas prácticas que estoy hablando. Y tal vez muchos jóvenes y no tan jóvenes, ya más adultos, dirán, ¿pero qué es el adulterio y qué es la fornicación?
porque esas palabras quizás jamás las han oído. Pues el adulterio es tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposo o esposa. Y la fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado o casada. Y tú puedes decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no debo hacerlo si la mayoría lo hace? Porque Dios lo dice en su palabra en Gálatas 5:16. Dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Con permiso. Disensiones, herejías, envidias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y muchos dirán, ¿por qué el homosexualismo y el lesbianismo no está bien que lo practiquemos? Si es la moda, ya se está haciendo un estilo de vida que muchos lo han adoptado. También porque Dios lo dijo. Mira lo que dice Levítico 18:29. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Eso es abominación. Y Primera de Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos ya fueron limpiados de todo eso. Y muchos dirán también en aquel, ¿pero qué es idolatría? Acerca de la idolatría. Pues la idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo y no a Dios. ¿Y por qué, dirá la gente, por qué no podemos adorar a otros dioses o santos o vírgenes que toda la vida nos han enseñado en nuestra religión tradicional o nuestra familia? También porque la Biblia dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, así de fácil. Salmo 135:15 dice también, los ídolos de las naciones son oro y plata, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, y semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. ¿Alguna duda? Ninguna, ahí está todo claro. Y algunos dirán, pero ¿por qué no practicar la brujería? Si ahí se nos enseña el futuro, nos adivinan la suerte, nos hacen limpias, etc. Porque la Biblia lo dice también, dice Deuteronomio 18:10, no seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por adivinación, por fuego, ni que practique la adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Pues eso es abominación delante de Dios. Y algunos dirán, ¿y por qué no está bien practicar el espiritismo? Pues ahí hablamos con nuestra familia que ya murió, lo acabamos de leer también. Dice, no sea quien sea encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque eso es abominación delante de Dios. Y Levítico 20:27 dice, el hombre o la mujer que evocar espíritu de muerte o se entregale a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Imagínense, eran apedreados hasta que morían. Eso fue la ley antes de que viniera Jesucristo. En el Antiguo Testamento estaba esa ley, por supuesto que ahorita no la hay, pero eso desde un principio Dios lo prohibía. ¿Y por qué? Porque era un mandato que se tenía que cumplir. Si no se mataban a esas personas. Por supuesto, si murieran, imagínense cuántos muertos no habría ya ahorita, ¿verdad? Pero no. A lo mejor tú dices, pero yo no sabía todo esto. Pues no, porque no leen la Biblia, porque no les fueron instruidos a leer la Biblia. Y yo también me considero que yo tampoco leía la Biblia. Hasta que no la leí me voy enterando de todo esto. Quizás algunos de ustedes en el pasado fueron confrontados con su forma de vida corrupta por algunas personas que todavía conservan sus valores cristianos, con la intención de hacerles volver de su mal camino. Y a lo mejor ustedes los tacharon de ridículos, de religiosos, de ignorantes, de fuera de moda, qué sé yo.
Pero ahora que estamos en estos tiempos tan difíciles, donde podemos tener tiempo para estar a solas, para pensar, reflexionar acerca del tipo de vida que he llevado y que no va de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, para muchos de ustedes ha llegado el momento de cambiar su estilo de vida. Pero tal vez usted diga, o tú digas, ¿y cómo puedo cambiar de estilo de vida si toda mi vida he hecho esto? No puedo dejar de hacerlo. Muchas veces he querido dejar de hacerlo, pero no puedo. ¿Qué dejar de hacer? Cierto pecado, ¿sí? No puedo, es como si yo fuera esclavo de eso, de ese pecado. Y yo te digo que sí lo puedes dejar de hacer con la ayuda de Dios. Si tú lo quieres, lo puedes. Solo depende de ti. Que tú le pidas y que a Dios que te ayude a dejar de hacerlo y dejar de hacerlo para siempre. Dios lo puede hacer, Él proveyó un camino donde nosotros podemos caminar y encontrar soluciones y cambiar el estilo de vida. Si estás viendo este mensaje, tú eres un candidato al cambio porque estás vivo todavía. Muchos ya no pueden, están muertos, pero tú sí puedes. Así que te invito a que te pongas a cuentas con Dios, que le pidas perdón por todos tus pecados. Si no sabes cuáles son los pecados, pregúntale a Google que te muestre los 10 mandamientos de Dios. Y allí puedes ver en qué has fallado y pídele perdón a Dios y dile que venga a tu vida. E invítelo a que esté contigo para siempre hasta que nos llame a su presencia. Es lo que hemos hecho, es lo que yo hice, es lo que hemos hecho mucha gente. Primera de Juan dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con Dios estamos seguros y tenemos su guianza a leer su palabra, tenemos provisión de todo bien, tenemos su protección y mucho más. Esta pandemia, sin importar quién la provocó, es solo una caricatura de lo que está por venir en el fin de los tiempos, según es lo que relata la Biblia en el libro de Apocalipsis. Así que es mejor tomarnos de la mano de Dios de una vez antes de que venga toda la destrucción que se avecina, y esto sí será por causa de la maldad extrema de la humanidad. Y así Dios nos pueda proteger y salvar a tiempo. Te invito a que leas Apocalipsis y te enteres lo que va a pasar. Pero Dios está cercano a ti esperándote porque para que tú le pidas que te ayude. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que yo te animo a que leas la Biblia. Google la tiene varias versiones. Consíguete una ahí, o si no, pues consíguete una de papel, pero puedes buscarla en Google. Ahí hay varias versiones y empieza a conocer el manual de Dios que Él nos dejó a toda la humanidad. Conocerás ahí historias reales, llenas de emoción, donde nos indica cómo vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Sabes lo que dice Salmo 119:1? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y para que andemos en sus caminos es importante leer la Biblia, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo es andar en los caminos de Dios. Si nunca la leemos, jamás nos vamos a dar cuenta. Por eso yo te invito, lee la Biblia, acércate a Dios, pídele perdón por tus pecados. Solamente lo que dije, el que confesare con su boca, el que le pidiere perdón por sus pecados, Dios lo va a perdonar. Así que dile que te perdone, dile, Señor, perdóname por los pecados que yo he hecho. No los puedes decir todos porque no acabarías en todo un día. Perdóname por todos los pecados y yo te pido que me ayudes, que vengas a mi corazón, que me aceptes en tu reino. Yo quiero tener un cambio de vida. Ven Jesucristo a mi corazón. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Así que dile, Él pagó el precio, pues que venga a tu corazón. Y te doy gracias, Padre, por la bendición de que me recibas como tu hijo y ayúdame a vivir una vida mucho mejor en esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Así díselo, amén. Y le dices amén en el nombre de Jesús, que venga a tu vida. Y pues yo los bendigo en el nombre de Jesús y que muchos de ustedes puedan tener vidas mejor en esta tierra.